Hola a todos, en este video vamos por fin a definir el grupo fundamental de un espacio topológico X. Bueno, el asunto va como sigue. Como en los videos anteriores, tengo X un espacio topológico cualquiera, pero ahora a partir de este momento lo dejo fijo para el resto del video. Y la vez pasada hablamos del espacio de lazos. En realidad es un conjunto de lazos porque no he definido ninguna topología en él. Sí es un espacio, se le puede definir una topología, pero por ahora lo vamos a pensar solamente como un conjunto. Y tenía esta relación que demostré que es una relación de equivalencia, que es la relación de homotopía relativa a los extremos. O sea, si dos caminos son homotópicos, perdón, están relacionados y son homotópicos relativos a los extremos. Y como notación, dado que tenemos una relación de equivalencia, siempre que tengamos un elemento f en omega x, o sea, un camino, vamos a denotar su clase de equivalencia así, como corchetitos f. Entonces esta es la clase de equivalencia y le vamos a llamar la clase de homotopía relativo a los extremos del camino f. Así que corchetitos f pues es el conjunto de todos los caminos que son homotópicos a f relativo a los extremos. O sea, todos los caminos a los que f se puede deformar siempre que dejemos fijos los extremos del camino f. Ahora vamos a jugar un poquito con nuestros caminos, ¿verdad? Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que estamos en un espacio topológico X. Y diagramáticamente pues tengo ahí mi espacio. Y luego lo que tengo es voy a tomarme dos caminos en X. Pero no dos caminos como cualesquiera, sino caminos que van a satisfacer lo siguiente. Digamos aquí tengo F. ¿Sí? Y luego tengo otro camino G. Que va a comenzar donde F termina. ¿Ya vieron? O sea, están como agarraditos de la mano, ¿verdad? Entonces, notemos que podemos formar un nuevo camino, ¿verdad? Utilizando estos dos caminos, claramente puedo formar un nuevo camino. Y ese nuevo camino, por ejemplo, lo puedo ver así. Déjenme, lo voy a encimar un poquito. Recorro F y recorro G. Y a este camino lo voy a denotar como F.G. Así como si los estuviera multiplicando. Y en realidad eso es lo que voy a hacer. O sea, los estoy como multiplicando. Y esta es la notación que voy a utilizar. En realidad aquí la multiplicación de caminos pues es concatenarlos. Lo que debo de tener muy en claro es que para concatenar o para multiplicar caminos estoy pidiendo desde el principio que sean caminos tal que uno comienza donde termina el otro. De manera que pueda recorrer primero uno y luego el otro. Ahora recordemos que por definición de camino yo les dije que, bueno, un camino es una función en realidad que va del intervalo unitario. ¿Sí? Esa es la función f, a mi espacio x y esta va a ser la función g. ¿Ya vieron? Entonces, para definir este otro camino, en realidad lo que tengo que hacer es definir una función, de nuevo, que salga del intervalo unitario y que caiga en x. ¿Ya vieron? Ahora, en principio, f lo estaba recorriendo, digamos, el camino, la parte verde del camino lo estaba recorriendo, digamos, en tiempo 1, ¿sí? O sea, utilizando el intervalo unitario. Y luego vuelvo a utilizar el intervalo unitario. Entonces me llevo como 2 unidades de tiempo, por decirlo de alguna manera, para recorrer todo este nuevo camino, el camino rosa que acabo de dibujar. Para solucionar eso y para que este sea un camino con todas las de la ley, o sea, que sea una función que salga del intervalo unitario, tengo que reescalar, o sea, recorro primero f, pero ahora lo recorro el doble de rápido, y luego recorro g, pero también lo recorro el doble de rápido, digamos cada uno en un medio de una unidad de tiempo, de manera que ahora sí el camino concatenado lo recorra en una unidad de tiempo y listo. Entonces, ahora esto lo voy a escribir pues ya formalmente en símbolos. Y entonces lo que tengo son dos caminos tales que f de 1 es igual a g de 0. O sea, si donde termina f comienza g. Y defino la concatenación, que va a ser un nuevo lazo. Ahora va a ser, de nuevo, ¿no? Este va a ser un lazo, perdón, un camino que va a ir del intervalo unitario a x. Y la forma de definirlo es esto, ¿verdad? Justamente, que el hecho de que aparezca este 2s aquí, quiere decir que estoy tomando f, el camino f, y lo estoy recorriendo el doble de rápido. O sea, ahora corro rapidísimo. Y bueno, esto funciona si ya se está en el intervalo 0, 1 medio. Y luego recorro el lazo, perdón, el camino g también el doble de rápido. De manera que ahora sí, ¿verdad? Tengo una función bien definida que sale del intervalo unitario y cae en x. Muy bien, entonces esto quiere decir pues que f.g de nuevo es un elemento de omega x, o sea, es un camino en x.
Y ahora quiero observar lo siguiente, y es que supongamos que f se puede deformar a f1 relativo a los extremos y que g se puede deformar a g1 relativo a los extremos, ¿verdad? Estoy hablando de la misma f y la misma g, o sea, sé que terminan, o sea que f termina donde g comienza, y entonces la observación es que la concatenación de f con g, o el producto, es homotópico relativo a los extremos a el producto de f1 y g1. En otras palabras, utilizando los símbolos que definí al principio, tendría lo siguiente, que la relación de equivalencia, perdón, la clase de equivalencia de f con g es igual a la clase de equivalencia de f1 con g1 si, pues si las clases de equivalencia de f y f1 son iguales y las de g y g1 son iguales. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esto es cierto? Bueno, les voy a dar una razón muy geométrica, o sea, muy esquemática de por qué esto es cierto, y va a ser muy divertido que ustedes hagan como la expresión concreta de la homotopía que quiero construir, ¿verdad? Porque justamente, o sea, me voy a tomar homotopías para estos dos y quiero construir una homotopía para estas concatenaciones. Y va a funcionar muy parecido a lo que hicimos en el video anterior, así que va a ser un muy buen ejercicio que ustedes escriban las homotopías de manera muy formal, que yo les voy a decir ahorita de manera gráfica cómo funciona. Así que pues lo que tengo es mi camino F y mi camino G. Recuerden que F termina donde G comienza para que yo los pueda concatenar. Y lo que tengo es que F lo puedo deformar a F1, ¿verdad? Entonces tengo también un lazo de F1 que tiene los mismos extremos que F. Y G se puede deformar a G1, así que tengo un lazo que tiene los mismos extremos que G. Tengo aquí está, G1. ¿Ya vieron? Y estos se pueden deformar unos a los otros. Entonces lo que tengo son pues las etapas de cada una de las deformaciones que se ven como sigue. La represento con unas líneas blancas y como les dije, pues F se va deformando a F1 en esta dirección y G se va deformando a G1 siguiendo esta dirección, ¿verdad? Y por lo tanto lo que tengo son dos homotopías, esta homotopía digamos de aquí que le puedo llamar F mayúscula y esta homotopía de aquí que le puedo llamar G mayúscula que me dice cómo voy deformando y entonces lo que tengo es que esta tapa de aquí arriba pues va a dar justamente a F con el color que estoy utilizando, la de abajo va a dar a F1, bueno ya de por sí ya lo tenía en amarillo, esta tapa de aquí arriba va a dar a G, la del cuadrito del lado derecho y la rosa va a dar a G1, ¿ya vieron? Pero además, una cosa que debo de observar o que puedo observar es que esta tapita de aquí, pues tiene que ir a este punto que estoy resaltando. Esta de aquí tiene que ir a dar a este otro punto que estoy aquí resaltando y lo voy a poner así, ¿sí? Esta de aquí tiene que dar a este otro punto y lo mismo con la otra tapa. Pero lo importante son estas dos tapas de aquí en medio, que estas dos todos estos dos intervalos blancos completitos, estos dos que estoy aquí resaltando, estos van a dar al mismo punto y por lo tanto estas dos homotopías las puedo pegar a través de estas dos pues aristas, vamos a llamarle, estos dos lados de los cuadraditos y una vez que pego esas dos homotopías, lo que obtengo es una homotopía que me deforma la concatenación de arriba en la concatenación de abajo. Y listo, nada más tendría que escribirlo bien, pero eso se les queda de ejercicio y con esto justamente ya demostré la afirmación que tengo aquí que estoy resaltando con una llavecita. Ahora, para lo que sigue vamos a tomar un punto fijo en X. Le voy a llamar X0, o sea, me voy a tomar un punto al que yo quiera de mi espacio X y lo voy a dejar fijo. O sea, ese ya no lo voy a mover, igual que mi espacio X lo tomé desde el principio y ya no lo muevo. Fijo un punto y ahora lo que vamos a hacer es vamos a pensar en caminos en X cuyo punto inicial y punto final sea exactamente este punto X0. Es decir, esquemáticamente esto lo que se ve es como sigue, ¿verdad? Tengo X0 y entonces ahora estoy pensando solamente en caminos que se ven así. Se van quién sabe cómo y regresan eventualmente a X0. Y a este tipo de caminos le voy a llamar lazo basado en X0. Y me voy a formar el conjunto omega XX0, que es el conjunto de todos los lazos basados en X0, ¿verdad? Justamente eso es lo que acabo de definir. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Notemos que mi espacio o mi conjunto de lazos
basados en x0, pues es un conjunto del conjunto de caminos, es un subconjunto. Y notemos que la relación de equivalencia esta que definimos, la de deformar relativo a los extremos, se restringe a mis lazos, ¿verdad? Porque justamente, o sea, si tengo un lazo como el que tengo, digamos, aquí arriba y lo comienzo a deformar, pero dejando los extremos fijos, eso quiere decir que lo estoy deformando a través de lazos, ¿verdad? Entonces, justamente eso quiere decir que la relación de equivalencia se restringe a este conjunto y entonces, pues puedo hablar de las clases de equivalencia de este nuevo conjunto ahora de lazos basados en x0. Y por fin puedo definirles el grupo fundamental. El grupo fundamental de X, del espacio topológico X, basado en el punto x0, es el conjunto de clases de equivalencia de lazos basados en x0 módulo la relación de equivalencia de deformar o de homotopía relativa a los extremos. Ahora yo digo, bueno, este es el grupo fundamental, pero la verdad es que en principio yo no sé que esto sí sea un grupo, porque además ni siquiera he definido la operación. Pero justamente eso lo voy a demostrar en el siguiente video. Y lo único que quiero decir para terminar este video es que noten que los elementos en mi grupo fundamental, un elemento en el grupo fundamental es justamente una clase de equivalencia de lazos basados en x0, ¿verdad? Si me quiero tomar un elemento se ve así, y este f pues es un lazo en x que comienza y termina en x0. Entonces siempre que yo tenga mi grupo fundamental y quiera tomarme un elemento, lo que debo de hacer es pensar que está representado por un lazo en mi espacio topológico x. En el siguiente video voy a demostrar, bueno, voy a definir una operación, en realidad es la operación que ya definí, la de concatenación en este grupo, y voy a demostrar que con esa operación de concatenación, el grupo fundamental en efecto es un grupo, en el sentido de la teoría de grupos.